No tan buenas noticias. No tan buenas noticias. Bueno, primer viernes del año y ya lo lamentamos. Pasa que es viernes, pero es 2. Entonces inicia un nuevo año. Como es costumbre, en Argentina siempre los inicios de año vienen con aumentos. Ay, qué ganas de joder. Claro, es aumentos enero-febrero. Es como un combo enero-febrero. Lo malo acá en Argentina pasa es que más tenemos... inadvertido, ¿viste? En el verano. Claro, No te das cuenta. Es que venimos con aumentos en diciembre, noviembre, octubre. Pero bueno, estos son los de enero de 2026. Pero es un combo letal porque aumenta todo junto. Todo junto. Lo que es transporte. Tenemos unas placas para compartir transporte, subte, nafta, prepaga, luz, gas, agua, BTV, alquileres. Aumenta todo junto entre enero y febrero. Es una dilatación absoluta. ¡Qué bárbaro! A ver, vamos con los aumentos de enero. A ver, Colectivos en Cava, sí. 4.4%, tramo mínimo 620 pesos. Sí. Colectivos en Provincia de Buenos Aires, 4.6%, tramo mínimo 688 pesos. El subte, el viaje pasa de 1.206 pesos a 1.259. Y el premetro, 440 pesos con 67. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Todo transporte, que para muchos... Está bien, pero a la gente no le aumentan el sueldo. Hay gente que toma 1, 2 y hasta 3 por día. Exacto. Y de y vuelta es un montón de guita. Acá hay un montón de chicos que se toman 3 de ida y 3 de vuelta. Es que, ¿sabes lo que pasa? Imagínate que vos tuvieras que gastar 10 lucas por día. Vamos a bajar. Pensemos que no redondeemos para muy abajo. Si vos te gastás 10 lucas por día, porque te tomás 3 de ida y 3 de vuelta. Es un montón 10 lucas por día. O sea, tenés que pensar en 20 lucas mínimo por mes, ¿o no? No, sí, en realidad si haces entre 5 y 10 mil pesos por día, necesitas entre 100 y 150 mil pesos para viajar. Pero vos te aumentan un 4% y ya necesitas 105, Chicos, 106. Solo de transporte. Solo transporte, ¿no? Es esta placa, la es este gente tema. tiene que comer cuando se va a trabajar. Claro. Tenemos una inflación de diciembre que fue de 2.9 conforme el INDEC. Y en realidad lo que pasa acá me parece que no sé si eso es de noviembre, no creo que esté todavía diciembre. En diciembre pasaron la de No, la de diciembre, Bueno, vos en Google. diciembre sabés. No importa, no importa. Siempre los 9 o 10 de cada mes se conoce la inflación del mes anterior. La del mes anterior. Ok. Ahora en unos días en enero se va a conocer la de diciembre, que va a ser alta seguramente. Esto es y lo raro, el país. lo que sorprende de esto que viene un enero muy cargado de aumentos, es que cuando se votó este bochorno de presupuesto, que fue polémico por los votos, todo eso, prevé y está hecho un presupuesto con una inflación del 10% anual. O sea, ¿Cómo van a no estamos llegando, ¿no? Si, no, tenés 4 y si pico, arrancás con 4 y pico de Igual, promedio en enero, ¿cómo vas a hacer para llegar a un 10 anual? ¿No? Igualmente, chicos, a lo que me refería, 2.9, voy a poner que es sea altísimo, 4. va a ser así, Bueno, igual ser igual. Sí, pues no va a reflejar una mayor inflación, porque en realidad me parece que es la política que tenemos de no mostrar, no hacer dibujar, olas, sí. ¿entendés? En realidad lo que vemos, y los que vamos al supermercado, vemos inflaciones, una inflación mayor, porque lo vemos en cada producto. Lo notamos. Entonces, pero sí, porque la viste realidad, que todos tienen distintos precios. y la realidad es que a las pymes y a los dueños de las pymes tampoco, no te estoy hablando de grandes empresas internacionales, pero a los dueños de las pymes no tienen un flujo de ingreso como para aumentar tanto los sueldos. Entonces es como un sanguchito, ¿entendés? De carne nosotros los ciudadanos, en donde tenemos por un lado la gran inflación que estamos teniendo y por el otro que la realidad es que no ingresa más dinero en las empresas. Que los puestos, Ahora, ¿por hay qué una aumentan? destrucción perdón, ¿no? Pero hay una cantidad de personas sin trabajo. La desocupación creció de una manera enorme en nuestro país, justamente porque las pymes no están pudiendo subsistir o porque tienen que despedir gente. También las grandes empresas despiden a muchas personas. Con la flexibilización laboral las van a poder despedir. No se está tomando justamente por no se está tomando gente, entonces no se generan nuevos puestos de trabajo y a la vez cada vez hay menos trabajo en situación, digamos, en blanco, ¿no? Está complicado, está complicado. Bueno, yo querría hablar de este tema porque hay cosas que no entiendo ni entenderé nunca con un economista, el señor Fausto Spotorno. Hola, Fausto, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, feliz año a todos. Tanto tiempo, feliz año, feliz año. Fausto, ¿por qué si la inflación es baja me aumenta el colectivo a 4,4 o 4,6? 4,5% ahora en enero. En realidad se están acomodando todos los precios de tarifas. Pero la inflación no es así, no va acorde a la inflación. Más o menos, fíjate yo. No es lo mismo 4 la que 2. realidad no va a acorde a la inflación. Pero igual porque este aumento es ahora y esto lo veremos reflejado en el próximo índice de inflación, entiendo, en mes de ¿no? enero. A ver. Qué sé yo, por ejemplo, vos tenés las tarifas, hay precios en la economía como los colectivos, lo que es gas, electricidad, ese tipo de productos que la decisión de aumentar sale del gobierno, no sale del aumento del gobierno.
y no se hace todos los meses y no se hace a la misma velocidad que los precios. En general, lo que es electricidad y gas deberían ir al aumento de los precios, a la velocidad de los aumentos de los precios, por eso se aumenta 2,5% en enero. Y en el caso del transporte se aumenta 4,5%, pero el mes pasado no hubo ningún aumento y eso hace que se estén acumulando algunos aumentos, se hagan todos juntos en un solo mes. Después hay otros aumentos de precios importantes que vienen por ajustes privados, como por ejemplo los alquileres, que esos se hacen generalmente trimestralmente, así que probablemente en enero tengamos un aumento ahí de los alquileres y prepagas pasan más o menos. Sí, bueno, con los alquileres, bueno, eso depende, eso podés charlarlo, porque ahora te podés poner de acuerdo. Sí. El alquiler es de última. Pero no es lo que me preocupe más el alquiler. Yo estoy pensando en la gente que tiene que viajar y después tiene que pagar la luz, el gas, todo, ni hablar de las expensas. Hay un número Y los comercios, todo, ¿no? Hablando de si los aumentos. Bueno, vos también querés comer todos los días. ¿Qué? Ahora vas a venir con querer comer 3, 4 veces por día. Mira, querida, aclimatate a los tiempos que corren, ¿sabes? Recién, viste que los economistas tratan de utilizar palabras que... Difíciles. No son difíciles, pero... Sí. Se están acomodando, dijo Fausto. Son cosas que se están acomodando. No sé, que no es... Como ¿Desde hace cuánto se están acomodando? Con todo respeto a la economía. Acomodando, tardan, es un sillón bastante cómodo, se están acomodando hace bastante. Desde que asumió Milei, 2 años nada más, los transportes aumentaron un 937%. Se siguen acomodando, por eso aumentan y lo autorizan a aumentar 4,5%, porque se tienen que acomodar, el 937 no les alcanzó. El gas natural se está acomodando. Desde que asumió Milei aumentó un 709%, pero no les alcanza, se tienen que seguir acomodando. El agua aumentó un 386% y la luz 339%. No les alcanza, se tienen que seguir acomodando y siguen autorizando que aumenten. Esto lo pagan ustedes, yo me quejo, pero el que está pagando es vos que está del otro lado. Sí, pero deben estar bajando los subsidios. A ver, explícame, Dieguito, eso. Sí, claro, por lo que sea. Pero preguntémosle, impacta en la economía de preguntémosle todos. a Fausto, que lo tenemos ahí lo sentadito. Lo pagamos igual nosotros. Mira, a ver, es cierto que los aumentos de los servicios han sido mayores del 2023 para acá que de los bienes, básicamente porque estaban atrasados y los aumentos en el pasado se iban dando, en realidad lo que generaban era aumentos de subsidios, ¿no? Entonces el Estado iba aumentando los subsidios y para financiarlo emitía dinero, ¿no? Entonces el resultado de eso era ya lo conocemos, ese resultado. Entonces ahora se están acomodando. Y es cierto, todavía quedan ajustes para hacer en ese sentido de precios. Y lo que hemos visto históricamente, hay 2 formas de calcularlo eso. Uno es, bueno, cuánto han aumentado los precios de los bienes contra cuánto han aumentado los precios de los servicios en los últimos, tomando periodos. Pero los bienes bajaron. ¿Vos te referís a bienes inmobiliarios? No, bienes... Buena pregunta. Bienes se refiere a todo lo que es... Yo me llevé contabilidad, siempre me cambié, así que explícame porque soy una bestia. Bienes es lo que se refiere, por ejemplo, a los precios de los supermercados, ¿no? A todos los productos que son bienes, que uno los puede tocar con la mano, ¿no? Y los servicios son bienes o servicios, en este caso, que uno compra, pero no puede tocar, no puedes tocar el servicio de gas, ¿no? Estaba bien orientada Georgina porque se hablaba de bienes como bienes muebles o inmuebles, también se refería a eso. Sí, por eso igual Fausto, desde que asumió Milei, lo que son alimentos y bebidas aumentaron un 213%. Sí, todo. Está descubriendo la inflación. Digo, no, está perfecto, digo, pero la inflación ya existía. Estamos acá para analizar la crítica situación que está atravesando el país y la economía, aunque te la maquillen o disfracen de que es un éxito. No te parece. Aumentos tuvimos siempre. No, a mí me parece. No, perdón. Aumentos tuvimos a ver, pero déjenlo hablar. Día uno, chicos, le pido por fin. ¿Qué, Fausto? No, digo que no me parece una situación crítica. A ver, estás saliendo de un proceso de alta inflación. Sí. Lo otro era horrible, sí. Y todavía no sé, y creo yo que todavía falta mucho por ordenar, ¿no? Claro. De hecho, todavía no podemos salir del cepo totalmente, no podemos, todavía las empresas no pueden girar dividendos pasados ni pueden pagar sus deudas internacionalmente. Y la inflación todavía sigue siendo... Pero es que la deuda esa no la vamos a poder pagar nunca. Si encima se sigue tomando más deuda. Es deuda de las empresas, ¿eh? Está hablando estoy hablando de la deuda comercial de las empresas que tienen muchas veces las deudas de las empresas se las paga el gobierno también, y esto después no lo hablamos nunca. ¿Dónde? Bueno, por eso, porque no lo hablamos. ¿Dónde sacaste? No. Pero digo, muchas veces se les ha condonado las deudas a las empresas o se han sacado bonos para poder... Tal vez en otros periodos también, o sea, no hablemos solamente de este periodo. No sé de qué estás hablando, pero la cuestión es la siguiente. Las empresas
en los 22 y 23 tuvieron que tomar deuda para pagarle a los proveedores. O sea, como no podían conseguir los dólares para pagarle, tuvieron que tomar deuda. Bueno, esa deuda no la han podido pagar todavía porque está en el CEP. Entonces no Pero pueden, vos estás hablando no de pueden... otro caso, porque me parece que estás hablando de que no es que no tenían, era un tema financiero, no era un tema económico. No es que no tenían el dinero, o sea, no lo tenían disponible porque en un momento... No tenían, exactamente. Bueno, pero no es que nos faltaba la guita para comer y para pagar la luz y todo eso. Estamos hablando de otra cosa. Y tampoco nos están mirando tantos empresarios, me parece. Vamos a la gente común. Cosas que todavía no se resolvieron, ¿no? O sea, y todavía, ya te digo, los niveles de inflación todavía son elevados. Fausto, pero a la diaria, ¿cómo le hablamos a la gente con estos aumentos que se vienen? La BTV, 22%. ¿Qué es lo que la gente que sale a la bola, que está en González Catán, está en Villa Domínico? ¿Cómo le explicamos todos estos aumentos cuando ya el bolsillo no da para más? Mira, lo que pasa es que estás teniendo todavía un proceso de inflación y una economía que crece poco, ¿no? Entonces, el resultado es que al crecer poco la economía, también crecen poco los salarios reales. Y todavía tienes un problema de inflación. Muchos salarios que están congelados, gordo. Por eso, quiero aclarar hay cosas que hay que diferenciar. Son dos problemas diferentes. Un problema es la inflación, que explica los aumentos de todos los precios. Y el otro problema es el crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay aumento ni del empleo ni del salario. El salario real. ¿Qué es el salario real? El salario real es el salario una vez corregido por los precios, ¿no? Por los aumentos de los precios. Para que los salarios le ganen a la inflación, tiene que haber crecimiento económico. Entonces son dos cuestiones diferentes. Crecimiento económico e inflación. Claro. Mezclar uno... Pero el crecimiento económico, ¿cómo lo lográs? Bueno, con inversión. Con inversión, pero ¿y si no tenemos inversiones no va a haber crecimiento? Para que haya crecimiento económico e inversión. Y la inversión no es... A ver, hoy por hoy tenemos más anuncios de inversión, lo cual es un buen dato a futuro, pero no tanto en inversión. La inversión ha mejorado, pero sigue siendo relativamente baja. ¿Podemos ver una pregunta tuya y quiero que vayamos a otra placa? Volviendo al punto anterior, volviendo al punto anterior. Antes cuando yo estaba comentando el tema de la deuda de las empresas, me dijeron, pero acá no lo ven tantos empresarios. Ojo, porque lo que te estaba diciendo ahí es, con esas restricciones todavía sobre las empresas, es difícil que haya inversión. Y sin inversión es difícil que haya crecimiento económico. Y sin crecimiento económico es difícil que mejoren los sueldos. Es como el huevo y la gallina. Y el empleo. Claro. No es el huevo y la gallina. Acá no hay huevo y la gallina, hay una consecuencia atrás de la otra, ¿no? Claro, sí, bueno, pero es medio... Sin inversión no hay crecimiento económico. No, pero voy a otra cosa, que es que al final, para la gente, que es lo que te decía Branca, es el cuento de la buena pipa. ¿Entendés lo que te siempre quiero decir? falta algo. Que siempre llegás a un momento que igual el problema lo seguís teniendo, que llega un momento que todas estas explicaciones de la economía, la macro, igual no te alcanza cuando tenés que ir a hacer las compras, a eso me refiero. A ver, vamos a ver. No hay ningún cuento de la buena pipa. Acá la causalidad está bastante clara. Tenés que tener inversiones para que haya crecimiento económico, para que empuje el empleo y los salarios. Yo quería decir algo respecto a... Pero hay empresas que están cerrando, entonces no entiendo cuándo va a ser el crecimiento 30 empresas económico. por día cierran, sí. Hay una reducción en la cantidad de empresas, seguramente, ¿cierto? Yo quería algo, está mejorando. Fausto, quería decir algo respecto al aumento del boleto. Perdón, que entiendo... hace 10 años que están cerrando empresas en Argentina, ¿eh? Y abren, trabajan y toman empleo. Antes teníamos 800.000 empresas en Argentina, ahora tenemos 700.000. Y estoy hablando de los últimos 10 años. No quiero pisar la Mariana. No, querría decir volver, porque sé que vamos a ir a otras placas y me parece importante que el tema arrancó con una cosa fundamental, que es que la gente necesita sí o sí el traslado, o sea, el subte, el colectivo y demás. Digo que yo entiendo que el aumento puede impactar en el bolsillo de la gente, por supuesto, y que cada vez que te aumentan un servicio de estas características es un tema. Ahora, un caramelo vale 100 pesos y nos vamos a horrorizar porque el colectivo vale 600 o 650, perdón. O sea, vos podés pagar con 6 yo caramelos no interrumpí a nadie. Lo que digo es, nos horrorizamos. En Córdoba la gente paga el boleto, el mínimo, 1.700 pesos. Entonces digo, a ver si Fausto me puede explicar por qué en determinadas provincias del interior del país el boleto es tanto más caro que en la capital federal. Bueno, pero digo, eso que siempre fue así no es una respuesta, digamos, sólida. ¿A qué se debe? Porque acá nos horrorizamos, pero en otras provincias nadie se queja y hace años que pagan el colectivo. Bueno, no sabemos si nadie se queja. Es un tema que tiene que ver con la gente, no creo que él nos pueda A ver si Fausto. No, pero hay un punto muy importante. Argentina ha decidido hace rato subsidiar el Gran Buenos Aires en ese sentido, ¿no? Uno podría decir que hay cierta racionalidad en eso, en algunos aspectos, sobre todo en el Gran Buenos Aires, donde la gente tiene que tomarse más de un transporte para llegar al trabajo. ¿Y por qué hay más concentración pero igual de gente? es mucho el subsidio que se le da a Gran Buenos Aires.
Posiblemente hay otros esquemas para resolver ese problema, ¿no? Por ejemplo, cuando uno viaja a ciudades del exterior se da cuenta que hay esquemas de pago por pero vos sabés varios cómo... viajes a la vez, ¿no? Sí. Entonces es una forma de reducir el costo para la gente que tiene que tomar varios Sí, está bien, pero también viajas día. vas a ver que en el exterior que todos los transportes funcionan perfectamente bien y son maravillosos. Argentina tiene un buen sistema, no, Buenos Aires tiene un buen sistema. Tiene un muy buen transporte, sistema bastante colectivo, sí, y de subtes, pero ha mejorado mucho. Sí. Es mucho, muy bueno. Podemos ir a la otra placa porque Dale. a ver si podemos entender y vamos a ver. Aumentos de enero, luz 2,5%, el gas 2,5%, BTV 21,8% y la medicina prepaga 2,5%. La medicina prepaga, entonces No pararon nunca. los que tenemos la suerte de pagarlo, ¿no? Es impresionante. Es más, yo le digo que la luz va a ser más de 2,5, va a llegar, es 3,88, tengo entendido, casi 4. Son aumentos, son muchos, duelen y joden muchísimo. Le pregunto a Fausto, ¿cómo va a ser para se cumplir? Se replican en los precios, en los valores de todo. Sí, y ¿Cuándo la es que te nafta, aumenta eso? la nafta que ya La dejaron BTV de informar 21,8 es un montón. con esta modalidad de la libertad, de la desregulación, de que nadie te defiende, ya las petroleras, las expendedoras de combustible, ya no tienen la obligación de informar un aumento y aumentan cuando quieren. Vos vas, yo he logrado captar que aumentaron 3 veces en 5 días, aumentan y no tienen que informar cuánto. Cuando aumenta la nafta, aumenta todo porque se traslada a precios de alimentos, sobre todo. Lo que le pregunto a Fausto es cómo va a ser el gobierno. Él no es parte, fue parte de los asesores del presidente, ya no lo es. Pero ¿cómo va a ser el gobierno para respetar el 10% de inflación anual en el presupuesto mentiroso que votaron hace unos días? No sabemos qué pensás, Branca. No creo que la inflación de 10% para el año 26, ¿no? Lo más probable es que esté más cerca del 20%. ¿La inflación del año? La anual. va a ser. Sí, la inflación del Yo coincido. Este año va a dar algo de 30 y algo, ¿no? No Sí. sé si llega a 35. 30, 31. 35 dibujado por Nick. La realidad, como decía Andrea, es otro número, ¿no? Pero bueno, está bien. Según el INDEC, es cierto. Pero bueno, INDEC Fausto, ¿vos midió crees más? siempre, digo, ¿crees Siempre esto lo como el criticaron. rating? ¿No crees cuando te va bien y cuando te va mal o no Por creas eso, nunca? no se lo criticó nunca el INDEC, no fue cuestionado No, es que nos han siempre. metido en la cara, si no Moreno no estaría Y ahora condenado. no te mienten más, te dejaron de mentir. No ahora. sé si me dejan, que el día que la justicia me diga que hay alguien que no mintió. Y bueno, ahora te pero a mienten ver, más. la Es justicia lo dijo mismo. que Moreno mintió y está Pero condenado lo que por marcás eso. vos a los otros es lo mismo que haces vos ahora, entonces. No sé. Yo mientras me lo decían lo creía, lamentablemente, como una no te lo estúpida. creo, Y te lo sí. creías. Igual para mí hay algo importante que es que hay que modificar la manera en la que se mide Sí, está la obsoleta. inflación, porque eso no contempla todos los gastos. Por ejemplo, no entra el tema del alquiler y el tema del alquiler es uno de los gastos mayores que tiene gran parte de la población. Entonces, digamos, yo no sé si miente o no miente, lo que sí tengo claro es que no está siendo bien medida la inflación como mínimo, ¿no? Eso No, es perdón, voy a importante. hacer es súper técnico esto, pero la medición de la inflación tiene un sentido y tiene una canasta que es promedio. Entonces, ¿por qué el alquiler pesa poco o pesa menos de lo que uno pensaría que debería pesar? Porque no se está tomando la canasta para alguien que alquila, se está tomando la canasta para un promedio de la sociedad. Pero donde hay un muy, porcentaje que Pero la alquila y un mayoría de la porcentaje que gente no alquila, no todo el mundo puede ser propietario. Sí, En bueno, este momento es- menos que nunca. Hay una encuesta que se llama Encuesta Nacional de los Hogares, que se hace cada 5 años. Esa encuesta nacional de los hogares mide los gastos de cada persona, se le pregunta. Y de hecho hay 5 años a cada tanto se es hacen- una vida. Sí, bueno, pero no se puede estar revisando los índices todos los tiempos, si no, no tendría sentido el indicador. Se hace cada 5 años, se miden los gastos de todas las personas en Argentina, se hace una encuesta, y a partir de esa encuesta se estructura la canasta del IPC. Después uno puede decir, che, esta canasta no refleja mis gastos. Puede ser que no refleje tus gastos, porque la estructura de gastos es el gasto promedio de todos los argentinos. No necesariamente es el gasto tuyo. Vos ponés una estructura de gasto muy diferente al gasto promedio. Sí, me da la sensación que mucha generalmente gente pasa. tiene mi percepción, pero bueno. Fausto, pero vos creés que el alquiler esa es no la debería lógica. ser contemplado. Hoy muchos alquilan, ¿no? Tener en cuenta eso. El otro día leí un informe que Bueno, el grado de incidencia, el alquiler en esta evaluación que hacen de la inflación mensual, te da un promedio de un alquiler de 70.000 pesos. Cuando hoy no alquila nadie a 70.000 pesos. Ni porque el dice que era- baño alquilas a que era un 70.000 porcentaje, el porcentaje que te decía del alquiler era referente a un alquiler de 70.000 pesos. Entonces, si desvirtuamos todos los números de esa forma, creo que, como vos decías, y coincido y valoro mucho que lo hagas, que si ya se prevé un país, según el Estado o el gobierno, el Ministerio de Economía, de un 10% anual y ya partimos una mentira que va a ser el doble, entonces, si no nos sinceramos también en el momento donde hay un intento de recuperación de la coherencia, estamos sonados.
A ver, no sé si cómo sacaron ese cálculo de 70.000 pesos, pero lo tendré que ver. Ahora, por otra parte, el tema del presupuesto. Todos los presupuestos de Argentina desde hace años tienen este problema de la inflación. Este probablemente es el presupuesto más cercano a lo que hace la realidad. ¿Por qué? Porque los aumentos de gastos, el presupuesto es un presupuesto de gastos y una estimación de ingresos. O sea, los estados no saben, en teoría, pueden hacer cálculos, cuántos ingresos van a tener. Lo que sí pueden saber es cuántos gastos van a tener. Entonces, fíjense que el presupuesto para mí, sí tiene un problema con los ingresos, de hecho, subestima los ingresos, pero los gastos están aumentando más o menos en línea con la inflación y con lo que se espera. Con lo cual me parece que el problema no está tanto en el presupuesto, efectivamente, porque el presupuesto es un presupuesto de gastos, sino en la estimación de los ingresos. Y claro, eso digo que es que los sueldos no aumentan. Implica probablemente el mejor presupuesto que hayamos tenido en los últimos 20 años, más o menos. Porque todos los otros presupuestos que sobreestimaban gastos también sobreestimaban. Obviamente, lo que vivimos de inflación en los años anteriores fue un bochorno, fue espantoso, fue caótico. Pero también... Sí, pero eso generaba presupuestos muy mentirosos, pero muy mentirosos. Al punto tal que los economistas no veíamos el presupuesto. Yo, como economista profesional, no miraba el presupuesto ya porque no tenía sentido. Pero los presupuestos que sobreestimaban, decías, que no... Subestimaban violentamente los gastos. Es la parte clave del presupuesto. Los ingresos, decías El presupuesto es un presupuesto de gasto. Cuando haces un presupuesto, haces un presupuesto de lo que vas a gastar. De lo que vas a gastar, de lo que crees que vas a gastar. Pero que subestimaban eran los ingresos. Y estimás lo que te ingresa, y estimás lo que ingresas. Ahora, cuando vos subestimás los gastos, estás mintiendo directamente. Acá los gastos no están subestimados. Están subestimados los ingresos. En los aumentos de gastos están en el orden de la inflación, ¿no? Están claro. en 20%. Sí. 21%. Bueno, Fausto, esperemos que haya inversiones en el país, esperemos que haya trabajo para muchos argentinos. Es la clave. Ojalá, porque este país es maravilloso y A mí me gustaría que saliésemos. Me prometieron un Apple en la esquina de casa, todavía no vi un local, pero no está desocupado, no abrió todo. Cuando lo veas, sacale foto. Bueno. Mándamela. Sí. Bueno, Fausto, te mando un beso muy grande y feliz año. Muchísimas Feliz año, gracias, hasta luego. muchísimas Chau, gracias. Fausto. Muchísimas gracias.